de que este día sencillamente ha venido a ser el día del pavo. El hecho es, hermano, que aún cuando esta nación no es una nación cristiana, porque ninguna nación en el mundo lo es, el Día de Acción de Gracia permanece en este país como un recordatorio a la sociedad norteamericana de nuestra dependencia, de la dependencia humana del favor de Dios. Pero para los cristianos, el expresar nuestra gratitud a Dios no se limita a un día específico del año. Los cristianos somos personas agradecidos a Dios y expresamos nuestro agradecimiento a Dios a todos los días de nuestra vida. La gratitud, el expresar nuestra gratitud a Dios por todas las cosas, ha venido a ser, hermano, la práctica en la cual nosotros los cristianos nos ejercitamos todos los días. Y esto porque es bueno para nuestras almas dedicar un tiempo para reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, y porque Dios nos ha revelado también en su palabra que es su voluntad para con nosotros, sus hijos, que demos gracias a Él por todas las cosas. Los cristianos no solamente damos gracias a Dios por las cosas buenas, los cristianos damos también gracias a Dios, como alguien nos llamó, por sus amargas providencias, por esas circunstancias en la vida en la que sufrimos, por esas circunstancias en la vida en la que padecemos. Y la razón por la cual damos gracias a Dios también por esas circunstancias es porque nosotros creemos firmemente a la luz de la palabra que Dios es Señor de todas las cosas, y que Él en su gracia y en su sabiduría ordena cada circunstancia en la vida de sus hijos para la gloria de su nombre y el bien nuestro, aunque nosotros no podamos entenderlo en ese preciso momento. Y es precisamente, hermanos, acerca de la gratitud que quiero predicarles en esta mañana. Hoy quiero predicarles un mensaje, hermano, titulado Una reflexión acerca de la gratitud. Y para ello quiero invitarles a buscar en sus Biblias Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Amén. Evangelio según Lucas, capítulo 17, verso del 11 al 19. Vamos a leer, hermanos, todo el pasaje. Y es mi objetivo, hermanos, en este día compartir con ustedes, a la luz de esta escritura que vamos a leer, 3 principios bíblicos, hermanos, acerca de la gratitud, que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a ganar una perspectiva adecuada de esta práctica de dar gracias a Dios, la cual, hermano, va a informar también la manera en la que nosotros nos vamos a ejercitar en ella. Quiero invitarles, hermano, a leer y a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Dice la palabra del Señor: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y él le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Oremos. Padre celestial, en esta mañana te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de expresar nuestra gratitud a ti por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Gracias, Señor, por las verdades que tú nos has revelado en este texto para nosotros. Señor amado, en esta hora yo quiero rogarte
Que mientras exponemos tu palabra a tu pueblo, tu Espíritu Santo prospere tu palabra en el alma de cada oyente en este día. Señor, danos a cada uno de nosotros oídos abiertos, oh Dios, para oír tu voz, para oír lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Y obra en nuestra voluntad para poder poner en práctica lo que aprenderemos hoy. Señor amado, libra nuestros corazones, libra nuestras almas de ser oyentes olvidadizos de tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu nombre, oh Dios, sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Acércanos más a ti, usa tu palabra, oh Dios, para santificar a tus santos, para santificar a tu pueblo, Señor, y para traer a ti a aquellos que no te conocen. Yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a mí para poder, Señor, comunicar con claridad y fidelidad tu palabra en este día. Señor, también queremos rogarte que tú bendigas al pastor Ariel Ortiz, Señor, mientras él predica tu palabra, Señor, en este día en la Florida. Yo quiero rogarte por él, que tú, Señor, lo uses para la gloria de tu nombre y el bien de esa iglesia local. Yo te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que es conocido por la mayoría de nosotros. Si usted lleva tiempo en la iglesia o ha nacido en un hogar cristiano y ha leído el Evangelio de Lucas, en más de una ocasión seguramente usted ha escuchado hablar acerca de la experiencia de estos 10 hombres que eran leprosos. El texto nos dice, hermano, que Jesús pasó por una aldea entre Samaria y Galilea. Y dice que al entrar en esta aldea, de la cual no sabemos cómo se llama, le salieron al encuentro de Jesús 10 hombres. De estos 10 hombres no sabemos mucho, solamente sabemos que eran leprosos. Y dice la Biblia, amados hermanos, que al ver a Jesús, ellos vienen, le salen al encuentro y le suplican diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo primero que yo quiero enseñarles a ustedes en este día acerca de la gratitud es que la gratitud a Dios es la respuesta apropiada a su misericordia. Cuando nosotros pensamos acerca de el ejercicio de dar gracias a Dios, es bueno que nosotros tengamos en nuestra mente que en la gratitud a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, aún por esas, cuando damos gracias a Dios, aún por esas circunstancias difíciles, esa gratitud es la respuesta adecuada que Dios demanda de nosotros por su misericordia en nuestras vidas. Fíjate, amados hermanos, en estos versículos nos hablan de estos hombres, que nosotros cuando leemos la experiencia de ellos, quizás no podemos comprender a plenitud la circunstancia en la que ellos se encontraban. Ser leproso en el tiempo de Jesús no era como ser leproso en este día. De hecho, hoy no se escuchan casos de lepra. Y si hubiera algún caso de lepra, en estos tiempos es tratable, es curable. Pero en el tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad que no era curable. Era una enfermedad que afectaba no solamente el cuerpo, sino que también afectaba el alma de la persona, la salud emocional de la persona. Porque cuando una persona se contagiaba con lepra, Dios había puesto reglas para proteger el pueblo. Y una de esas reglas, hermano, es que esta persona tenía que ser excluido de su familia, tenía que ser excluido incluso del pueblo, y para evitar que las otras personas se contagiaran con esta enfermedad tan terrible. Ahora imagine por un momento estos hombres o mujeres que en aquel tiempo se enfermaban con la lepra, tenían que sufrir el dolor de esa enfermedad, tenían que sufrir las consecuencias físicas de esa enfermedad. Imagínense, hermano, también el peso emocional que eso traía sobre ellos. Saber que vas a morir lentamente de esta enfermedad, que tu piel se va a deshacer. Imagínate, hermano, la carga emocional que eso traía. Imagínate también, hermano, el hecho de que estás enfermo y con una enfermedad como esa, ni siquiera podías estar con tu familia. Imaginemos por un momento esa circunstancia. Pero aparte de esto,
Esta era una enfermedad que traía consigo una gran estigma sobre las personas. Y digo esto porque si usted se fija, mire el verso 12, mire un detalle importante. Dice, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. La razón por la cual estos hombres se pararon a la distancia y no se acercaron a Jesús es porque parte de las reglas que había y las leyes que había en aquel tiempo es que los leprosos, cuando iban en el camino, cuando iban al pueblo, ellos tenían que ir hermano, vestirse con una ropa determinada y tenían que mantener distancia de las personas. Y lo que pasaba es que cuando ellos iban por el pueblo, ellos tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, anunciando que ellos iban por el camino y que estaban enfermos de lepra. Y la razón por la cual esa ley se había puesto es porque cuando las personas gritaban inmundo, inmundo, todo el mundo se tenía que apartar y dejar lugar para que ellos pasaran, para no contagiarse con ellos. Imagínense, hermano, por un momento el estigma que esto traía sobre las personas. Nadie quería estar alrededor de estos leprosos. Y cuando ellos oyen acerca de Jesús, dice el verso 13, que alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Amados hermanos, este relato es bien instructivo para nosotros como iglesia en este tiempo. Porque cuando nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Jesús, mira el verso 14, dice, cuando Él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Verso 15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. 10 hombres clamaron a Dios, amados hermanos, para que Dios tuviera misericordia de ellos. El texto nos dice que Jesús tuvo misericordia de ellos, les dio instrucciones, y cuando iban en camino a mostrarse a los sacerdotes, ellos habían sido sanados. Ahora quiero que notes un detalle importante, y es por esto que esta lectura de la palabra y este pasaje es tan instructivo para nosotros. Una de las cosas que nosotros aprendemos al leer estos versos es que Dios, tres cosas importantes. Número 1, lo que más el hombre necesita es que Dios tenga misericordia de nosotros. De todas las necesidades humanas, la más grande es nuestra necesidad de que Dios tenga misericordia y compasión de nosotros. Lo segundo, amados hermanos, que nos enseña este texto importante, por lo cual es tan instructivo, es que Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que se ha revelado en su palabra, el Dios creador de todas las cosas, es un Dios que no solamente es justo, que no solamente es un Dios de ira, sino que también Dios es un Dios misericordioso. Y por eso nosotros adoramos y le damos gracias a Dios. Pero lo tercero que el texto nos enseña es que no todas las personas responden de la misma manera a la misericordia de Dios. No todas las personas respondemos de la misma manera a los actos de la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia de toda su creación. Dios tiene misericordia de sus hijos, pero Dios también tiene misericordia, paciencia, compasión de aquellos que no son cristianos. Y eso se pone de manifiesto, lo sabemos en el hecho de que Dios, aún a los que no son cristianos, Dios hace salir sobre ellos el sol, Dios le da vida cada día, y eso es evidencia de la misericordia de Dios. Sin embargo, no todos los hombres respondemos de la misma manera. No todos los hombres respondemos adecuadamente a los actos de misericordia de nuestro Dios. Y este texto, hermano, también nos enseña que la manera adecuada de responder a la misericordia de Dios, especialmente a la misericordia que Él te ha mostrado en Cristo, es dándole gracias. La gratitud a Dios es la manera adecuada de responder a su misericordia. Amados hermanos, porque debido, hermano, a nuestra condición,
debido a nuestra condición humana, debido al efecto del pecado en nuestras vidas, debido a que nosotros, todos los hombres, desde el menor hasta el más adulto, debido a que por causa de nuestro pecado, lo que cada uno de nosotros merecemos es condenación eterna, es pasar una eternidad bajo la ira de Dios. Aún así, Dios ha tenido misericordia de tu vida. Dios ha tenido misericordia de tu vida, no solamente enviando a Cristo a morir por tu pecado, sino también concediéndote vida. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, nosotros debemos, hermano, hacer una pregunta: ¿cómo nosotros no vamos a darle gracias a Dios? ¿Cuán arrogante es, hermano, el corazón del hombre cuando decidimos no mostrar gratitud a Dios por toda la misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas? Una de las razones, leyendo este pasaje y estudiando este texto, una de las cosas, hermano, que pude aprender y pude ver en este pasaje, es que hay una razón por la cual los hombres hoy no somos agradecidos. Y esta es la razón. Nosotros los hombres no entendemos cuál es la gravedad de nuestra condición. Y porque no entendemos cuán grave es la condición nuestra, no podemos entender tampoco cuán grande es la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. El hombre hoy no expresa su gratitud a Dios, no responde adecuadamente a la misericordia de Dios, porque nosotros creemos en nuestros corazones que nosotros merecemos todo lo bueno que Dios pueda darnos. Y eso se ve claramente en el hecho de que cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, ¿cuál es la respuesta nuestra? Nos quejamos. Nos quejamos. Cuando todo va bien en nuestra vida, nosotros el hombre, oh, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero la acción de gracia, el dar gracias a Dios, se ha convertido en una formalidad para muchos de nosotros. Porque creemos que nos merecemos el mundo. Creemos que Dios está obligado a darnos todo lo que nosotros pedimos. Y no es así. Cuando el hombre, hermano, la gratitud a Dios ha sido una práctica que se ha perdido en nuestros días, porque cada vez, en la medida, hermano, en que el tiempo va pasando, el hombre se ha venido a convertir más, ha venido a ser más y más secular, más y más humanista. El hombre se ha puesto en el centro de la ecuación y creemos que Dios está obligado a darnos lo que nosotros merecemos. La razón por la cual muchos de nosotros no damos gracias a Dios adecuadamente es porque en el fondo de nuestro corazón nosotros creemos que nosotros somos buenos. Y porque somos buenos, Dios está bajo obligación de darnos lo que nosotros pedimos. Y no hay nada más lejos de la realidad. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y por eso debemos darle gracias a Él. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Esdras capítulo 9. Vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 9, versos 8 al 9. Esdras capítulo 9. Esdras está en el Antiguo Testamento, después del libro de Crónicas. Esdras capítulo 9, vamos a leer versos 8 a 9. Amén. Antes de leer este pasaje, solamente quiero recordarles, hermanos, para poner en contexto este verso que vamos a leer. Cuando la Biblia habla de la misericordia de Dios, está hablando, hermano, de la bondad de Dios expresada en el auxilio de aquellos que están afligidos. Y la Biblia nos enseña que Dios muestra su misericordia para con el hombre básicamente de dos maneras. Cuando nosotros decimos que Dios es misericordioso con el hombre, estamos diciendo que Dios muestra su bondad al hombre, a los hombres afligidos. Y lo hace básicamente de dos maneras principales. La primera la encontramos en estos versos que vamos a leer, versos 8 a 9. Mira este verso conmigo. Pero ahora
por un breve momento ha habido misericordia de parte de nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. No quiero abundar mucho en este pasaje de la Escritura porque no hace mucho que lo estudiamos en nuestra serie en este libro de la Biblia. Pero solamente, hermanos, quiero recordarles, Esdras, hermanos, aquí ya el templo se había reconstruido, pero sin embargo el pueblo de Dios había pecado, y esta es la oración de confesión, hermanos, de Esdras a Dios. Y le dice, hermanos, dice Esdras, inspirado por el Espíritu Santo, en el verso 8, pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de nuestro Dios. Aun cuando el pueblo había pecado, como todos ustedes saben, los israelitas habían sido deportados por causa de su pecado a Babilonia. Se pasaron 70 años siendo esclavos en Babilonia, y al cabo de los 70 años Dios los trae de regreso a Jerusalén, y Dios les concede a ellos tres cosas. Les concede reconstruir el templo, que era el centro de la adoración a Dios en aquel tiempo, para que ellos pudieran tener comunión con Dios y adorar a Dios nuevamente. Les concede también reconstruir la ciudad que estaba en ruina, y les concede también construir la muralla de la ciudad. Y esa muralla, hermano, para nosotros quizá hoy no tiene mucho sentido, pero en aquel tiempo era muy importante, porque en la muralla de la ciudad estaba la protección de la ciudad contra los enemigos. Una ciudad sin muralla era una ciudad que no tenía ningún tipo de protección. Esdras aquí está confesando que Dios, hermano, le había mostrado misericordia al pueblo. A pesar del pecado del pueblo, Dios tuvo misericordia, concediéndole libertad del cautiverio, concediéndole la restauración de la adoración, y concediéndole también la seguridad para que ellos pudieran estar en paz. Ahora bien, hay otra cosa, hermano, que Dios le concede. Cada una de estas cosas son evidencia de la misericordia de Dios. Pero mira el verso 9. Dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado. Y he aquí la manifestación más grande de la misericordia de Dios, no solamente para con Israel, sino también para con todos los hombres. Que Dios en nuestra servidumbre, Dios no nos ha abandonado. Yo quiero que tú pienses en esto por un momento. La palabra de Dios claramente declara que todos los hombres son pecadores. El hombre voluntariamente decidió alejarse de Dios. El hombre voluntariamente decidió desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Y a partir de ese momento, todos los hombres nacen en pecado, nacen con una condición pecaminosa, nacen bajo la ira de Dios. A partir de ese momento de la desobediencia de Adán y Eva en Edén, todos los hombres nacen esclavos del pecado, con una predisposición natural a rebelarse en contra de Dios. A partir de ese momento el hombre ha decidido, nace con una predisposición a vivir lejos de Dios, lo más lejos que pueda. Y siendo esclavos del pecado, siendo esclavos de nuestra propia miseria, Dios no nos dejó en nuestra servidumbre. Dios no abandonó al hombre. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario, para que por medio de Él tú puedas ser libre del pecado y puedas regresar a Él. Cuando nosotros pensamos en la obra de Jesucristo a favor del hombre, es importante que tú tengas en cuenta algo importante.
el hombre, de toda la creación de Dios, el hombre no fue el único que se rebeló en contra de Dios. ¿Sabe quién se rebeló también? Parte de los ángeles se rebelaron junto con Satanás. Pero Dios, que es rico en misericordia, decidió, cuando los ángeles pecaron y el hombre pecó, Dios decidió mostrar misericordia, no a los ángeles, sino al hombre. Y no nos dejó en nuestra servidumbre. Él envió un libertador que viviera una vida que usted y yo no podemos vivir, para que muriera en nuestro lugar también, para que muriera la muerte que tú y yo merecemos. Cuánta misericordia Dios nos ha mostrado a nosotros en Cristo Jesús. Esa es la manera fundamental en la que Dios nos ha mostrado misericordia. Pero también Dios nos ha mostrado misericordia, hermanos, de otra manera. Mira ahí mismo en Esdras capítulo 9, mira ahora el verso 13. Dice el versículo 13 de esta manera: y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Mira, hermano, la segunda manera en la que Dios muestra su misericordia al hombre, no solamente enviando a un libertador, enviando a Jesucristo a hacernos libres del pecado, Él también muestra su misericordia para con tu vida, en que Dios no te paga, Dios no le paga al hombre conforme el pecado del hombre merece. Dios no nos ha pagado, o sea, usando las mismas palabras del texto, Dios nos ha pagado menos de lo que nuestro pecado merece. Y esta es una verdad tanto para cristianos como para no cristianos. Tú sabes lo que tú mereces. La mayor evidencia de esto que estamos diciendo, hermano, que Dios nos ha pagado menos de lo que nosotros merecemos. La evidencia mayor de eso es que tú y yo estamos aquí hoy. Porque créanme, hermanos y amigos, lo único que el hombre merece es destrucción eterna. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabe lo que merecía Adán y Eva? Dejar de existir, que Dios le quitara la vida en ese mismo momento. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero aún a ti y a mí en este tiempo, Dios no nos ha tratado conforme a nuestro pecado, conforme a nuestra iniquidad. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no solamente es un Dios de ira, Dios también es un Dios misericordioso. Y Él ha tenido misericordia de ti. Por esa causa, la respuesta adecuada a esa misericordia que Dios nos ha mostrado es darle gracias. Darle gracias a Él. Y la acción de gracias no es, hermano, una formalidad delante de Dios. La acción de gracias, amados hermanos, es, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la acción de gracias o la gratitud es una expresión de adoración a su nombre. Y esa es la segunda verdad que nosotros aprendemos en este pasaje. La acción de gracias, el dar gracias a Dios, no es solamente la respuesta adecuada a su misericordia. La acción de gracias, el dar gracias a Él, es una expresión de nuestra adoración a Dios. Yo quiero que tú mires, vamos a volver a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y vamos a leer el verso 15. Vamos a leer desde el 14 hasta el 16. Lucas capítulo 17, verso 14 al 16, dice la palabra de Dios. Cuando Él los vio,
les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iba quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Fíjate, amados hermanos, estos versículos nos muestran la respuesta de este hombre al milagro que Dios había hecho en su vida. Dice la Biblia que después, cuando él se dio cuenta de que había sido sanado, inmediatamente regresa. Quiero que notes algo. Dios, el Señor, le había dicho: vayan y muéstrense a los sacerdotes. La razón por la cual Jesús le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, es porque en aquel tiempo los sacerdotes en el pueblo de Israel, que, by the way, como dicen los americanos, cuando la Biblia habla de los sacerdotes no tiene nada que ver, no está hablando de los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica, son dos cosas completamente diferentes. Los sacerdotes en el tiempo de Israel eran los encargados de ofrecer los sacrificios a Dios a favor del pueblo. Y Dios había establecido que eran los sacerdotes lo que eran, ellos cumplían la función, por decirlo de alguna manera, de médicos también. Ellos eran los encargados de evaluar a la persona, examinar su piel, y eran los sacerdotes los que decían: ya está limpio, está sano o todavía está enfermo. Y la razón por la cual Jesús los manda a ver a los sacerdotes, para que los sacerdotes pudieran ver el milagro que Jesús había hecho en estos 10 leprosos. Y sin embargo, dice el texto, hermano, que cuando iban en camino, cuando este hombre se dio cuenta de que había sido sanado, él no llegó a ir hasta donde estaban los sacerdotes, él regresa. Y dice la Biblia, hermano, que no quiero que pierdas de vista este detalle importante. En el verso 15 dice que al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Ahora, amados hermanos, piensa por un momento en esto. Este hombre, la Biblia no nos dice qué tiempo estuvo enfermo con lepra. La Biblia no nos dice, no nos da muchos detalles acerca de él. Lo único que la Biblia nos dice es que cuando él está sano, queda sano, él regresa a darle gracias a Dios. Y la manera en que él lo hace, él hace dos cosas. Número uno, él glorifica a Dios, y el texto nos dice que lo hace en alta voz. La alegría, la gratitud que había en su corazón por haber sido sanado por Jesús, lo llevó a regresar, y en alta voz él glorificaba el nombre de Dios. Y nosotros podemos leer eso muy rápido y perdemos de vista la verdad que hay implícita en esa descripción que aparece en el verso 15. Piensa por un momento en el camino, en las calles de Jerusalén. ¿Cuántas personas no habían ahí? Jesús todavía estaba en el camino. Y a este hombre no le importó. La Biblia no lo dice, pero quizás podemos asumir, a lo mejor este hombre no sabía cantar. A lo mejor este hombre no, ¿sabe? Era un hombre penoso. Sin embargo, aun cuando quizás no podía cantar, o aun cuando quizás era un hombre penoso, la pena o su inhabilidad sonora no le impidió glorificar a Dios en alta voz. No le impidió venir donde estaba él, regresar donde estaba Jesús y exaltar su nombre por lo que él había hecho en su vida. Amados hermanos, la exaltación, la gratitud a Dios es parte de la vida cristiana, porque la gratitud a Dios es una expresión de nuestra adoración a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora piensa por un momento en esto. ¿Cómo una persona, y no quiero que me respóndase usted mismo, y quiero hablarle directamente a los cristianos en esta mañana?
¿Cómo es posible? O sea, cuando tú entiendes que tú eres un miserable pecador, cuando tú entiendes que tu mayor problema ya fue resuelto, que fue el problema del pecado, cuando tú entiendes que por medio de Cristo Dios te ha mostrado misericordia, ¿cómo tú puedes venir a un servicio de adoración al Dios que te salvó y quedarte callado? Y nosotros podemos decir, no, pastor, es que a mí me da pena, yo no sé cantar. A lo mejor este hombre no sabía cantar. Sin embargo, él en alta voz le dio la gloria a Dios, porque él antes era leproso, pero ahora estaba sano, porque Dios había tenido misericordia de él. Cuando tú eres recipiente de la misericordia de Dios, ¿cómo cristiano tú te puedes quedar callado en un servicio de adoración a Dios? ¿Cómo tú no puedes abrir hermanos, cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti, cuando tú entiendes la magnitud de la misericordia que Dios ha tenido contigo, cuando tú y yo entendemos que Dios en la semana que terminó, no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, sino que ha tenido paciencia y misericordia, es para venir al servicio de oración y dejar los pulmones, hermano, en el servicio, dándole gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos quedarnos callados cuando Dios ha sido tan misericordioso con tu vida? Una de las mayores expresiones de nuestra ingratitud a Dios y nuestra soberbia es precisamente el no cantar a su nombre. Este hombre lo dejó, hermano. Imagínate las personas, porque dice la Biblia que este hombre no solamente le daba gloria a Dios en alta voz, sino que también se tiró de rodillas, hermano, cayó de rodillas, puso su rostro a los pies de Jesús. Imagínate lo que las personas podían haber pensado de ese hombre. Quizás muchos hubieran dicho, oye, Dios lo sanó, Jesús lo sanó de la lepra, pero mira, está sin lepra, pero se volvió loco, mira lo que está haciendo. Pero a ese hombre no le importó nada de eso. Y no le importó lo que otras personas podían pensar. Él simplemente adoró a Dios expresando su gratitud. Y es, hermano, de esa manera que Dios demanda que nosotros expresemos nuestra gratitud a Él. Con alegría en nuestro corazón, con gozo. Mira conmigo el Salmo 95, verso 12. Salmo 95, verso 12. Perdón, verso 1 y verso 2. Salmo 95, verso 1 y verso 2. Y quiero que marques este texto en tu Biblia, hermano. Salmo 95, verso 1 y verso 2. Amén. Mira lo que dice este pasaje. Venid, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Y el verso 3 dice, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Hay dos cosas importantes en este salmo que no podemos perder de vista. La primera, Dios llama a su pueblo a venir a su casa y cantar a Él. Es por eso que los cristianos dedicamos tiempo en el servicio a cantar. Es por eso que nosotros en nuestra iglesia creemos, por ejemplo, que la manera adecuada de cantar a Dios es cantar congregacionalmente. Por eso nosotros no tenemos especial en nuestra iglesia. Por eso no tenemos una sola persona cantando aquí adelante. Porque Dios demanda que su pueblo venga a su casa
y cante a Él. Eso es una ordenanza de Dios. Pero también Dios demanda que nosotros le alabemos, que cantemos a Él y que lo hagamos con gozo. Dios no solamente quiere que tú le cantes. Dios no solamente quiere que tú le des acción de gracia. Él quiere que tú lo hagas con gozo. Porque Él es Dios grande y Rey sobre todas las cosas. Él quiere que Él demanda que tú y yo le adoremos con gozo. Porque, amados hermanos y amigos, Él ha tenido misericordia de nosotros. En esta semana, cada semana trae sus propios retos. Cada semana viene premiada con dulces y amargas providencias. Pero cuando Dios nos llama a venir a su casa, a pesar de las amargas providencias, debemos de venir a Él con gozo, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Cuánto deseo, hermano, que esta verdad informe la manera en la que nosotros damos gracias a Dios. Cuánto deseo que esta verdad, que estas verdades muevan tu corazón a exaltar su nombre. Porque Dios ha tenido misericordia de ti. Un pastor y teólogo llamado J.C. Riley comentaba en este pasaje y decía de esta manera: oremos por un sentido más profundo de nuestra propia pecaminosidad, de nuestra propia culpa e indignidad. Después de todo, es el verdadero secreto de un espíritu agradecido. Es el hombre que diariamente siente su deuda con la gracia de Dios y recuerda a diario que en realidad no merece nada más que el infierno. Este es el hombre que diariamente estará bendecido y alabando a Dios. El agradecimiento es una flor que nunca florecerá bien, excepto en una raíz de profunda humildad. Cuando nosotros consideramos día a día, como le decía hace un momento atrás, que Dios ha tenido misericordia perdonando nuestros pecados, no podemos hacer otra cosa que adorar su nombre. Hermanos, van a haber muchos domingos, van a haber muchos días en los que usted y yo no vamos a tener deseo de cantar. Vamos a estar tan saturados de problemas y dificultades que usted va a pensar: yo no tengo razón para cantar en esta mañana. Y es aquí la gran diferencia entre el mundo y los cristianos. El mundo canta, ¿cuándo? Cuando están alegres. Los cristianos cantamos y damos gracias a Dios en todo tiempo, porque entendemos que Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Porque Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Cuando tú vienes a un servicio de oración a Dios, o cuando tú estás en tu casa reflexionando en la gravedad de tus circunstancias, quizás tú puedas pensar: no tengo razones para adorar a Dios. Pero en ese momento mira a la cruz de Cristo, mira al Cristo crucificado por ti en la cruz del Calvario, contémplalo resucitado en el esplendor de su gloria y adórale, porque en Él tú has encontrado misericordia. La gratitud a Dios es, hermanos, una expresión de nuestra adoración a Él. Y por último, quiero que consideremos un tercer principio espiritual acerca de la gratitud. Y es este: la gratitud a Dios es motivada por la fe. La gratitud a Dios es motivada por la fe. Ya vimos que la gratitud es la respuesta adecuada a la misericordia de Dios. Vimos también que la gratitud es la expresión de nuestra adoración a Dios. Y por último veremos que la gratitud a Dios es motivada por la fe. Vamos a regresar a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y vamos a leer los versos 17 al 19. Amén. Lucas capítulo 17, versos 17 al 19. Dice la palabra de Dios de esta manera: respondiendo Jesús dijo:
¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que se regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Amados hermanos, pensemos por un momento en estos versículos. Fíjate, como le decía al principio del mensaje, 10 hombres clamaron a Dios por misericordia. De los 10, uno solamente regresó a dar gracias a Dios y a adorar a Jesús. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta mañana es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué de los 10 que clamaron, aun cuando los 10 recibieron misericordia de Dios, dónde estuvo la diferencia? ¿Por qué solamente uno regresó y los otros 9 no regresaron a dar gracias a Dios? ¿Sabe dónde estaba la diferencia? En la naturaleza de la fe de estos hombres. Los 10, yo quiero, hermano, decirle algo. Los 10, yo creo que los 10 clamaron con fe. Los 10 clamaron con fe. Pero la diferencia estaba en la naturaleza de la fe de estos hombres. Porque la naturaleza, y digo que los 10 clamaron con fe, porque los 10 dice que alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La razón por la cual ellos claman es porque ellos sabían que Jesús podía resolver sus problemas. Ahora, una vez más, la diferencia está en la naturaleza de la fe. La fe de estos 9 que no regresaron era una fe, amados hermanos, que estaba quebrantada, estaba informada por la necesidad del hombre. Te lo voy a repetir. La fe de estos 9 que no regresaron estaba informada por la necesidad de estos hombres. La fe del que regresó estaba informada por lo que él sabía acerca de Jesús. ¿Y saben por qué sabemos que es así, hermano? ¿Saben por qué sabemos que esto es verdad? Porque estos hombres clamaron a Dios, a Jesús, y una vez que recibieron el milagro, una vez que Dios obró en ellos, hermanos, siguieron su camino, siguieron su vida como si nada hubiese pasado. La fe, amados hermanos, que es informada por nuestra necesidad, esa es la fe común que hoy vemos en todos los hombres. Es la fe que lleva al hombre a mirar a Dios como un instrumento. La fe informada por una necesidad es la fe que eleva al hombre al nivel de Dios y reduce a Dios al nivel de un ídolo. Es la fe que hace que el hombre clame a Dios para que Dios resuelva sus problemas. Y una vez que Dios obre en ellos se olvidan, vuelven a poner a Dios en la vitrina de los ídolos. Hermanos, y como les digo, esta es la fe natural de todos los hombres. Esta fe la vemos tanto en el ciudadano común, aún en el gobierno. Podemos ver esta expresión de fe. Usted nunca se ha fijado cómo cuando hay una masacre en este país, cualquier tipo de masacre, cualquier destrucción natural que hay, ¿qué es lo que dicen los representantes del gobierno? Nuestros pensamientos y nuestras oraciones van hacia las familias afectadas o hacia las víctimas. En ese momento se acuerdan de que hay alguien superior a nosotros. Pero cuando el dolor pasa, las personas siguen viviendo de la misma manera. De nuestras vidas se hacen pedazos por nuestro pecado. Y venimos a Dios, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Cuando Dios responde, seguimos nuestra vida y no regresamos para adorar a Dios. Pero la fe que es informada por quién es Jesús, es la fe que ve a Dios por quien realmente Él es. La fe informada por quien es Jesús, es la fe que te lleva a adorar a Dios, es la fe que te lleva
a darle gracias a Él. Pero es también la fe que te lleva a confiar en Jesucristo para la salvación de tu alma. La fe informada por quién es Jesús. Es la fe, como te decía hace un momento, que te lleva a ver a Jesús como lo que realmente Él es. Jesús no es el genio de la lámpara. Jesús no es un ídolo al que podemos, hermano, usar cuando lo necesitamos, y cuando no lo necesitamos lo ponemos a un lado. La fe informada por quien es Jesús es la fe que te lleva a ver a Jesús como el único y verdadero Dios, como el único y verdadero Señor, como el único y verdadero Salvador, el único que puede salvar tu vida. Por eso este hombre regresó, porque él entendió que Jesús es Dios, Señor y Salvador. Por eso Jesús, hermano, les dice en el verso 19, y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. La fe de este hombre, por su fe, Dios no solamente lo sanó, por su fe también Él lo salvó. Y yo quiero terminar en esta mañana, haciendo un llamado a ti que me escuchas en este día. Tú que no eres cristiano, tú que estás fuera de Cristo, usted que todavía está bajo la ira de Dios, déjeme decirle algo: hay una lepra que todavía es incurable, y es la lepra del alma. Una enfermedad con la cual todos nacemos, nuestra propia pecaminosidad. No hay doctor, no hay religión, no hay obra que usted pueda hacer para limpiar su alma o sanar su alma de esa lepra, que es la lepra del pecado. Solamente hay una fuente que te puede lavar. Solamente hay una fuente que te puede sanar, y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ti. Dice la palabra de Dios que todos los hombres son pecadores. No hay uno bueno, ni aún uno. Si usted cree que usted es bueno, si usted cree que usted es verdaderamente bueno, usted está engañado. Dice la Biblia: no hay bueno, no hay uno. Todos somos malos. Todos somos miserables pecadores y no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. Pero damos gracias a Dios que Él es misericordioso. Y Él envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, para limpiarte de tu pecado. Y lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo, confesar a Jesús como Señor de tu vida y arrepentirte de tu pecado. ¿Quieres tú en esta mañana, pecador, venir a Cristo y decirle y clamar a Él como clamó este hombre: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, perdona mi pecado, dame un nuevo corazón, sáname de la lepra del alma que es el pecado? ¿Quieres tú hacer eso en esta mañana? Yo te invito en el nombre de Jesús que mientras cantamos a Él, tú ores y digas: Señor, ten misericordia de mí, dame un nuevo corazón, sálvame de mi pecado. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar al Señor. Isa, mientras las hermanas de la música vienen, quiero invitarte que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y tú ores al Señor y dale gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido con tu vida. Dale gracias a Dios por Jesucristo. Y si tú no le conoces, dile como este hombre clamó: Señor, ten misericordia de mí. Y si tú eres cristiano, canta este canto que vamos a cantar ahora con gozo. Recuerda, la gratitud es la respuesta adecuada a la misericordia que Dios nos ha mostrado en Cristo. Adoremos su nombre. No son suficientes mis obras.
hacer temer. Si vivo o muero, ella es mi sostén. Tu misericordia descanso es. Gloria al Rey que me salvó, mi lugar Él ocupó. Oh, cuán bueno ha sido tu Señor, por tu misericordia. Aleluya. Tu misericordia gozo me dio, un canto eterno me trajo, Señor, por ese tesoro que tengo en tu amor. Tu misericordia gozo me dio. Gloria al Rey que me salvó, mi lugar Él ocupó. Oh, cuán bueno ha sido tu Señor, cantaré. Gloria al Rey que me salvó, mi lugar Él ocupó. Oh, cuán bueno has sido tu Señor, por tu misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero, antes de terminar, una vez más quiero extenderte la invitación de parte de Dios. Clama a Dios por misericordia en esta mañana. Clama a Dios que Él tenga misericordia de ti. Dile, Señor, cambia mi corazón. Dame un nuevo corazón. Como si Cristo rogase por medio de mí. En el nombre de Cristo yo te ruego, reconcíliate con Dios. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Y tu pecado será perdonado. Y Dios te dará vida eterna. Ven a Cristo en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, en esta hora quiero darte gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que hemos aprendido acerca de la gratitud a ti. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, una vez más nos has recordado de tu misericordia. Y yo quiero rogarte, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú produzcas en nosotros, en tu pueblo, en todos aquellos que te hemos conocido, Señor, un espíritu agradecido. Produce en nosotros, Señor, gratitud en nuestros corazones por tu misericordia abundante en Jesucristo. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, que la verdad de que tú has tenido misericordia, la verdad de que tú, Señor, no nos has pagado conforme nuestros pecados merecen. Señor, mueva nuestros corazones a adorarte, aun cuando estamos pasando momentos difíciles. Señor, graba tu palabra en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Señor, y prospera en nuestras almas, santificando a la iglesia y salvando a los que no te conocen. Señor, tú conoces el estado de nuestras almas. Y una vez más yo te ruego, por aquellos que no te conocen, ten misericordia de ellos y sálvalos. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, Señor, que el amor de Dios el Padre Celestial, la gracia y la misericordia de Jesucristo, nuestro Señor, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de terminar, quiero decirles, vamos a tener nuestro compañerismo ahora.